Bueno, lo primero, soy Adriana San Clemente, la directora de la Federación Salud Mental Madrid. Quería excusar a Olga Real Najarro, la presidenta de la Federación, que suele ser la que hace la presentación de las jornadas, pero hoy no puede estar con nosotros y nos ha pedido que la excusemos. Somos la Federación Salud Mental Madrid, para aquellos que no nos conozcáis, muchos sois miembros de las asociaciones, y agrupamos 16 asociaciones de personas con problemas de salud mental y sus familias, y conjuntamente trabajamos contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y sus familias y allegados. Estamos con la segunda jornada de este ciclo de conferencias titulada Testamentos, Patrimonio Protegido y Figura de Apoyo para Personas con Problemas de Salud Mental. Tiene un gran interés y algunos recordaréis que miembros de la Asamblea, que se habló en una asamblea el interés que suscita este tema, y se decidió que formara parte de este décimo ya ciclo de conferencias. Y hoy contamos con nosotros, con Angélica Patilla Vázquez, coordinadora del Servicio de Atención Jurídica de la Unión Nacional de Asociaciones AFA. Queremos agradecerle especialmente su colaboración altruista y su pronta disponibilidad, ya que, como sabéis, la jornada inicialmente corría a cargo de otra persona que no ha podido llevarla a cabo. Como en el resto de las jornadas, o como venimos haciendo habitualmente, en primer lugar, Angélica expondrá, hará su ponencia, y posteriormente se dejará un espacio por si ha quedado alguna duda o debate, o comentar alguna cuestión que suscite la jornada. Recordaros que las jornadas se graban, casi todos, creo que todos habéis aceptado la protección de datos, que se difunda la imagen, pero si hay alguna persona que prefiere que no salga su imagen, os rogamos que por favor apaguéis la cámara. También está habilitada la opción de subtítulos. Me parece que hay colectivos de personas sordas o bueno, cualquier persona que les resulte más fácil o más accesible poder ir leyendo la jornada. Pues tenéis también la oportunidad de poneros los subtítulos a través de los puntos que pone más debajo. Angélica, muchas gracias. Buenas. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros que contéis con nuestra entidad para vuestras jornadas, que he visto que ya son la número 10. Entonces, es todo un éxito, ya que lleguéis al número 10. Y viendo las anteriores he visto que tratáis de todo y sobre todo. Entonces, lo primero es eso, agradeceros que a la federación que cuente con nuestra entidad. Y segundo, agradecer a todos los participantes que muestran interés en algo tan aburrido como los testamentos, que dentro de lo que cabe todo el mundo sabe que tiene que hacerlo, pero es lo último que se deja para hacer. Entonces, entiendo yo que con la modificación de la ley es necesario tener en cuenta todo lo que se ha reformado en atención para la protección de las personas que tienen problemas de salud mental o una discapacidad. Entonces, espero que os guste. En cualquier caso, estoy abierta a sugerencias y quejas a posteriori. Va a haber reflejado en mi teléfono y me las podéis pasar, o el correo electrónico, sin ningún problema. Y como ha dicho Adriana, luego al final de la charla, cualquier duda, cualquier consulta que tengáis respecto de lo que os he expuesto, pues quedo abierta a ver si puedo tratar de solucionaros las dudas, ¿vale? Voy a empezar compartiendo la pantalla, ¿vale? Habla sobre testamentos, patrimonio protegido y figura de apoyo para personas con problemas de salud mental. Entonces, yo lo he dividido entiendo yo, para que podáis entender cuál es el origen de la protección, ¿vale? ¿Por qué se protege? ¿Qué es lo que se protege? Y cuáles son las figuras de apoyo, que será lo último, ¿vale? Para que lo sepáis. Bueno, pues como todos sabéis, entiendo yo que todos conocéis, todo comienza con la Ley 8/21 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad. Una ley que se publicó en el 2021, que lleva con nosotros ya 5 añitos, que tiene sus cosas buenas, muy buenas, pero sus cosas malas también, porque hay cosas que se ponen, eso reflejan en la ley, que no se han cumplido, pero eso son cosas que todos sabíamos cuando se publicaron.
pero es necesario tener de referencia que esto es el origen de toda la protección respecto a las personas con discapacidad o problemas de salud mental, ¿vale? Dentro de las personas, para que sepáis, porque yo he recogido aquí los problemas de salud mental, todas las figuras de discapacidad, ¿vale? Porque se engloban dentro de ellas, ¿vale? Para que lo sepáis. El origen de esta ley, como todos sabéis, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York en el 2006, que se ratificó en España en el 2008, y que lo importante de esta convención es el artículo número 12. Os lo recojo porque dentro de este artículo número 12, lo importante, aparte de que reconoce la personalidad jurídica de todas las personas con o sin discapacidad, es que se recoge y viene resaltado es que los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Eso reflejado en el artículo queda muy bonito, pero la gente no llega a entender y no sabe cómo ejercer cuál es la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, ¿vale? Por eso es necesario que quede claro qué es la capacidad jurídica, ¿vale? Por eso lo he recogido ahí y es para que os quede en un principio que tengáis claro qué es lo que recoge la capacidad jurídica, que es el derecho inherente reconocido a todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Es necesario distinguir dos facetas que tiene esa capacidad jurídica, ¿vale? La primera es la de ser titular de derechos y ser reconocida como persona, que parece una tontería, pero simplemente es el hecho de, por ejemplo, poder ser y tener una partida de nacimiento. En España, mientras que no estés inscrito en el registro civil, no tienes una partida de nacimiento, no existes para la sociedad, ¿vale? Entonces, eso es un derecho de toda la persona, tengan o no tengan discapacidad. Lamentablemente, y hace muchos años, cuando alguien nacía con una discapacidad, no se le inscribía en el registro, no contaba para la sociedad, no se le tenía en cuenta, ¿vale? Entonces, es necesario tener en cuenta que esa capacidad jurídica es la de ser titular de derechos, pasando por el hecho de, como os digo, una partida de nacimiento, tener asistencia médica o estar o poder solicitar el pasaporte, ¿vale? Y una de las segundas facetas de esa capacidad jurídica es ejercer respecto a esos derechos que tienes y que has obtenido por ser titular de esos derechos, ¿vale? Que esto era lo que se recogía restricciones antes de la ley 8/21. Era lo que establecía las prohibiciones, las limitaciones, ¿vale? O, porque antiguamente no se establecían apoyos, era la sustitución directa de la persona con la discapacidad. Es decir, se le limitaba la actuación respecto de los derechos que una propia persona tiene por el hecho de ser persona, simplemente, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta que toda capacidad jurídica significa que son y tienen capacidad legal de tener derechos y la legitimación para hacerlos, ejercer. Sí que es cierto que estableciéndose ciertas ayudas o apoyos, que es lo que ha modificado la ley, ¿vale? Respecto de aquellas personas que tienen una discapacidad y necesitan ese apoyo. Es simplemente eso. Tras la ley 8/21, se parte del principio de que una persona con discapacidad se encuentra en todos los aspectos de su vida en igualdad de condiciones que el resto, ¿vale? Tanto en capacidad jurídica respecto de la titularidad como del ejercicio. Y para el ejercicio se establece la idea central de la proporción de unos apoyos, bien jurídicos, ¿vale? Con la curatela representativa o asistencial, o bien apoyos voluntarios que la propia persona pueda adoptar en el notario, o incluso lo que hace todo el mundo, cuidar de sus padres cuando ya son mayores, una guarda de hecho. Es la primera vez que en la ley 8/21 se recoge y se reconoce lo que todo el mundo hace, cuidar de aquel que no puede valerse por sí mismo en determinados ámbitos de su vida. Es una guarda de hecho, ¿vale? Es la primera vez, la ley 8/21 es la primera que recoge esa figura. Todo el mundo lo hacía, todo el mundo, a ver, cuando se digitalizó mucho las cosas, sobre todo en los bancos, se estableció casi porque antes todo el mundo iba con la cartilla de su madre al banco y le decía, pónmela al día. Y la del banco, como te conocía de toda la vida, sin ningún problema, te la ponía al día. Cuando fue evolucionando las cosas, el banco, os lo digo porque el banco es lo más significativo, lo más representativo y lo que todo el mundo conoce.
Ahora, cuando vas al banco no conoces quién te atiende y el que te atiende no te conoce a ti. Entonces te pone muchas limitaciones. Pero con el reconocimiento en la ley 8/21 de la guarda de hecho, el simplemente hecho de poder acreditar que existe esa guarda de hecho puede ser suficiente para prestar el apoyo a esa persona que lo necesita, sin la necesidad de un papel ni de judicializar el procedimiento. ¿Vale? Así, entonces, para que lo tengáis como base, la Ley 8/21, por la que se reforma la legislación civil y procesal de su inclusión social, introduce varias novedades importantes en cuanto a las personas No con sé, lo estoy discapacidad oyendo con los respecto a cascos, las ¿sabes? herencias y los legados. ¿Vale? Aquí vamos a lo gordo. ¿Vale? Las principales modificaciones. Lo primero y primordial y que tenéis que tener en cuenta es que se ha modificado el Código Civil en relación con la capacidad de testar. Antes, cuando se establecía una incapacitación, que era como se llamaban antes, ya la incapacitación como tal no existe. Yo entiendo que es muy difícil cambiar el vocabulario de todo el mundo y más cuando llevamos mucho tiempo hablando de incapacitaciones. Ya no se habla de incapacidad, ¿vale? Se habla de solicitud de medidas judiciales o voluntarias de apoyo. Entonces, con la modificación del Código Civil se establece bueno, se quita como tal la prohibición de testar, ¿vale? Todo el mundo, tenga o no tenga discapacidad, puede otorgar testamento, siempre y cuando simplemente, a juicio del notario, tenga capacidad suficiente. Luego os voy a explicar cuáles son los requisitos para poder hacerlo, ¿vale? Como os digo, esto es importante porque las personas que están bajo la tutela anterior o una actual curatela, si en su sentencia, si eran judiciales, recoge la A ver, prohibición ¿nos oyen de testar. ahora? ¿Me oyes? ¿Me oís ahora mejor? Venga, voy a intentar hablar un poco más fuerte. Entonces, si en las sentencias anteriores, porque en las de ahora, al posterior de la ley 8/21, no se puede establecer, si en sentencias anteriores a esta ley se recogía la prohibición de testar como tal, porque se recogía así en las sentencias, ¿vale? Esa prohibición decae sin más. No hace falta que venga el juzgado a modificar esa resolución. Es cierto que por ley todas las resoluciones anteriores a 2021 tienen que ser revisadas y adaptadas a la nueva legislación, pero lamentablemente eso es una de las cosas que la ley aún no lo ha conseguido. Tenía 3 años para revisarlas, ampliándolo a 6. Vamos por el quinto y yo creo que no llevan ni un tercio de sentencias revisadas. Entonces, pese a que no haya sido revisada la sentencia, si en la misma establecía la prohibición de testar, esa prohibición ya no funciona. No hace falta que tenga un documento que diga que sí que puede testar. Entonces, si la persona que tiene adoptada esa antigua incapacidad no ha sido modificada, aún así puede ir al notario a hacer y ejercer su derecho a testar, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo claro. La prohibición ya no funciona, aunque esté recogida en el documento. No sé si queréis que conteste ahora o contesto cuando... A mí me da lo mismo, ¿eh? Porque Gustavo ha levantado la mano. Yo creo que mejor al final, porque para que no os quede nada sin verse y luego ya Pues brevemente Gustavo, os doy apúntate en un respuesta. papel la pregunta que luego se nos olvida, ¿vale? Luego ya te contesto. Bueno, pues eso para que os quede claro, porque es la modificación principal con la ley 8/21. Las prohibiciones, no solamente la de testar. O sea, antes, con la ley, antes de la ley se establecían prohibiciones de cualquier tipo. Entonces, todas las prohibiciones decaen, ¿vale? Entre ellas, la prohibición de testar. Otra principal modificación es que las personas con discapacidad, que tienen la capacidad jurídica que os he explicado antes, refuerza el principio de dicha capacidad jurídica plena para las personas con discapacidad, lo que implica que aunque tenga la discapacidad, se le considera capaz de tomar decisiones sobre su herencia y su patrimonio, a menos de que exista una declaración judicial que indique lo contrario, ¿vale? Pese a que en la sentencia de incapacitación ponga que está prohibido testar, tiene que ser por otra causa, no vale esa, ¿vale? Existe una modificación respecto de la forma de realizar testamentos. Esto también es importante porque se establece que si una persona con discapacidad necesita asistencia para hacer su testamento, puede contar con una asistencia específica que le ayude a expresar su voluntad. Esto no lo sabe la gente, pero es igual que cuando tú vas al juzgado y no lo entiendes,
tú puedes solicitar ayudas para entender lo que te está pasando. Pues igual con el testamento se ha modificado la ley del notariado, ¿vale? Y si una persona con discapacidad necesita ayuda para formalizar sus deseos y sus preferencias respecto de cómo va a dejar su herencia, el notario tiene que ponerle a su alcance lo que necesite. Me da lo mismo que sea lectura fácil, ¿vale? Que se establezcan la necesidad de pictogramas porque no sepa leer y entonces necesite que se le adapte lo que quiera hacer con dibujos, por ejemplo, o no porque no sepa leer, sino porque a lo mejor su capacidad intelectual no llega a comprender lo que está leyendo al completo. Puede establecerse figuras de facilitadores o de acompañamiento, que puede ser una persona allegada a la propia persona que quiere testar, o incluso puede ser una tercera persona que establezca el notario si esa persona no tiene a nadie que pueda acompañarle, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que es igual que si una persona ciega que no sabe o solo sabe leer en braille, porque a lo mejor sea sordo-ciega, necesite que su testamento esté pasado a braille. Se le puede dar un borrador, porque el notario tiene sus posibilidades para hacerlo, y entonces la persona con discapacidad tiene la posibilidad de solicitar aquella ayuda que necesite y considere necesaria para adoptar su testamento. ¿Vale? Pues también os lo digo porque en el juzgado pasa igual. Las personas que tienen un procedimiento judicial y tienen una discapacidad también pueden solicitar ese tipo de ayudas. El juzgado tiene sus facilitadores y tiene sus acompañamientos y puede solicitar lectura fácil, que tiene las sentencias y las anotaciones al margen, pero la gente no hace uso de ellos, pero que sepáis que existen. ¿Vale? Otra de las principales modificaciones que se establecen con la Ley 8/21 es la incorporación de medidas de protección, ¿vale? En caso que se determine que una persona con discapacidad no tiene capacidad plena para gestionar su patrimonio o decisiones, se pueden adoptar medidas de protección acordes con el principio de dignidad, evitando que se le prive la posibilidad de decidir sobre su herencia, ¿vale? Y asimismo se establece, como todo el mundo sabe, la promoción de la autonomía, que es la base y lo principal de la reforma 8/21, que la persona con discapacidad, pese a la necesidad de apoyo, a la evolución de su vida, a lo mejor necesite menos esos apoyos, que vaya promocionando la autonomía de la misma persona en todos los ámbitos de su vida. En resumen, para que lo tengáis en cuenta, la Ley 8/21 refuerza la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, asegurando que puedan tomar decisiones sobre su herencia, al tiempo que establece un marco de protección para aquellas que necesiten apoyo en este ámbito. Hemos dicho entonces que las prohibiciones de testar han decaído. Entonces, todas las personas tienen derecho y tienen la posibilidad de otorgar testamento. ¿Cuáles las condiciones o las cualidades o aquello que hay que tener en cuenta para las personas con discapacidad? Pues hay que tener en cuenta el artículo 662 del Código Civil, ¿vale? Que establece que pueden testar todos aquellos a quienes la ley no lo prohíbe expresamente. Y por tanto, rige el principio de que la capacidad para testar es la regla general y la incapacidad la excepción. La incapacidad no porque tenga una incapacidad, ¿vale? Sino porque sea incapaz de hacerlo. Son causas muy concretas, muy específicas y muy extraordinarias, ¿vale? Cuando antes era lo general. Para que tengáis en cuenta, la Ley 8/21 ha modificado el artículo 665 del Código Civil, eliminando el requisito de la concurrencia de dos facultativos que reconozcan la capacidad de testar de la persona con discapacidad. Se recogía, tal y como os lo he dicho, en el artículo. Para una persona con discapacidad, la persona tenía que llevar dos facultativos al notario que acreditasen que esa persona tenía capacidad suficiente para entender y otorgar el testamento. Eso ya no hace falta. Ahora, lo único que es necesario es el notario. Y el notario es el que establece el juicio de capacidad de la persona que quiere testar. Le ha pasado la pelota gorda al notario. Entonces, tenéis que tener en cuenta que es el notario el que ha de valorar si la persona que quiere otorgar el testamento, no es que él pueda hacerlo, porque poder puede hacerlo. Es decir, si puede hacerlo sin más, con simplemente su expresión, lo que él quiere manifieste, o bien necesite el apoyo de todo aquello que os he contado. Ha de ofrecérselo.
O sea, no, bueno, tú puedes ir al notario y decir, tengo esta discapacidad, necesito que me lo adaptes, sin problema. Pero si tú llegas y el notario ve y corrobora que tú necesitas ese apoyo, ha de ofrecértelo, ¿vale? Pero ya no hace falta llevar dos facultativos que establezcan que tú puedes hacerlo. El notario simplemente puede determinar que tiene la capacidad suficiente para otorgar testamento. ¿Vale? Entonces, es para que sepáis que se ofrece un nuevo escenario para aquellas personas que, aun con determinadas facultades intelectuales afectadas, sean capaces de transmitir su voluntad testamentaria. ¿Cuáles son los criterios que va a tener el notario para establecer la aptitud? No la capacidad, ¿eh? Porque la capacidad la tenemos todos. Es que sea apto para otorgar testamento. Lo primero es que la incapacidad o afección mental impida a la persona hacer testamento ha de ser grave, ¿vale? Hasta el extremo de hacer desaparecer la personalidad psíquica en la vida. No vale cualquier tipo de afección. Ha de ser grave y manifiesta, ¿vale? Y el notario es el que debe valorar si es apto o no apto para otorgar testamento. Son insuficientes, simplemente para que sepáis, la edad senil del testador, por ejemplo, si una persona es muy mayor y tiene sus consecuencias respecto de la edad, pues eso no es suficiente para decir que no puede otorgar testamento, ¿vale? Tampoco puede, ni es insuficiente, o sea, es insuficiente para prohibir el testar que el otorgante se encuentra quejado de graves padecimientos físicos, ¿vale? Eso tampoco es impedimento para que se otorgue testamento y tampoco que se aprecie una enfermedad que tenga algunas extravagancias, ¿vale? Como digo, ha de ser una afección grave y el notario es el que ha de considerar que no es apto para hacer testamento, ha de recogerse así, ¿vale? Teniendo en cuenta que antes de decir que no es apto, debe valorar el notario si hay recursos que puede ofrecer a esa persona con discapacidad que sea suficiente para que pueda otorgar el testamento. El notario ha de asegurarse que la voluntad de la persona que quiere otorgar el testamento no esté viciada. No es simplemente el hecho de que le lleve el familiar de turno correspondiente a hacer el testamento y el notario vea o considere que ese testamento beneficie a la tercera persona que trae. Eso está, se entiende que puede existir una intimidación, un dolo, que la voluntad está viciada, pero tampoco vale el hecho de que yo lleve a una persona a testar y no se tenga en cuenta la voluntad de esa persona que quiere testar, ¿vale? Hay que tener en cuenta las preferencias y deseos de la persona que quiera testar, aunque a lo mejor esa voluntad y esa preferencia no sea lo más beneficioso para la persona que quiere otorgar el testamento. Pero eso no indica que esté viciado o intimidado, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que no es solamente el hecho de que beneficie a un tercero, sino que no se tenga en cuenta las preferencias de la persona que quiere otorgar el testamento. Eso también tiene que tenerlo en cuenta el notario, ¿vale? Al igual que debe de valorar que no exista error, es decir, que la persona que está otorgando el testamento entiende y comprende cuáles las consecuencias de lo que está haciendo. Debe ser una voluntad exteriorizada por la persona, ¿vale? Que es lo que os he comentado antes, que el notario procurará, con los ajustes que resulten necesarios, que la persona otorgante pueda expresar su voluntad, deseos y preferencias, y ha de existir una concordancia entre la voluntad interna y la declarada. Aunque una persona tenga una discapacidad, tiene sus deseos y a lo largo de su vida evoluciona y hace lo que considera y desea. Entonces, muchas veces no concuerda lo que ha llevado a lo largo de su vida con lo que establece en el testamento. Entonces, si no existe una concordancia entre eso, tampoco es válido y el notario ha de entenderlo. Eso respecto de la posibilidad de otorgar testamento, pero las personas con discapacidad ya no solo otorgan testamento, sino, igual que antes, pueden recibir una herencia. Y la ley 8/21 establece la protección respecto de la herencia que se deja, que yo la llamo así, que me gusta llamarlo, a una persona con discapacidad. ¿Vale? Lo primero y primordial, la exención de impuestos. La gente no sabe que cuando recibes una herencia,
Si la persona que la recibe tiene una discapacidad, existen grandes bonificaciones respecto de los impuestos de la recepción de esa herencia. Depende mucho de la comunidad autónoma, ¿vale? Pero que existen rebajas significativos. Incluso yo, como vosotros seáis de Madrid, he llegado a mirar por allí y en Madrid existe casi el 99% de exención de impuestos respecto de la recepción de una herencia, ¿vale? Entonces, eso la gente no lo sabe. Simplemente hay que, cuando vayas a aceptar la herencia, acreditar esa discapacidad. Es simplemente eso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ya yo os he dejado recogido los beneficios y reducciones principales que he visto. Ya os he dicho que en Madrid, creo que he mirado y lo miré ayer, era el 99%. O sea, solo pagaría el 1% de lo que te dejan, ¿vale? Entonces, existe una bonificación que se aplica a la cuota tributaria para herederos con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, estableciéndose una reducción estatal de 150.253,03 € para este año, ¿vale? Esto se va modificando, pero vamos, eso es simplemente mirar la que corresponde para el año y ya está. Existe una reducción distinta si la discapacidad va del 33 al 64%. Otra reducción por discapacidad si es mayor a 65% y la posibilidad del patrimonio protegido, que ahora lo vamos a ver. El establecer un patrimonio protegido, no me va a salir nunca la palabra, ¿eh? El patrimonio protegido tiene grandes beneficios fiscales y no solamente de impuestos, las plusvalías, la recuperación de seguros, pero la gente parece antes. Yo entiendo que a la gente le daba vergüenza decir que tenía una discapacidad. No es que sea la necesidad de ir alardeando de tener un 65% de reconocimiento de discapacidad, pero haz valer tus derechos, ¿vale? Entonces, simplemente es reconocer la existencia de esa protección a las personas que tienen una discapacidad. Entonces, tenéis que tener en cuenta esa exención respecto de la recepción de la herencia. Aquí en Castilla-La Mancha, si es de padres a hijos, existe una bonificación bastante extensa, pero dependiendo de la comunidad autónoma, como os digo, el recibir una herencia, muchas veces lo dicen en los telediarios, y oye, dejan la herencia porque me cuesta no sé cuántos mil recibirlas. Pero va, pues si yo tengo una discapacidad y me cuesta mucho menos, a lo mejor puedo seguir quedándome con los bienes de mis padres que tanto les ha costado ganarlos, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que hacerlo valer. Porque eso la gente no va y te lo dice. Bueno, habrá algún funcionario de la administración que te lo dice. Pero si ellos ven que no está aplicado, es como en la declaración de la renta. No te marcan lo que tú quieres. Entonces tienes que decírselo. ¿Vale? Existe una protección especial frente a la disposición testamentaria. La ley refuerza la idea de que en caso de que una persona con discapacidad reciba una herencia, debe recibirse en condiciones que favorezcan su bienestar y su autonomía, ¿vale? Esto es que el que deja la herencia no puede dejárselo sin más. Tiene que saber la capacidad de aquella persona para recibir y administrar la herencia, siempre y cuando sabe la posibilidad de establecer, por ejemplo, fideicomisos o apoyos para la gestión de esa herencia. No vas a dejarle un gran patrimonio de una gran empresa a una persona que sabes que no va a poder gestionarla. No tiene sentido, pero sí que es cierto que puedes establecer que se la dejas y que en apoyo del ejercicio de esa empresa le ayude tal persona, sin ningún problema, ¿vale? Pero el testador tiene que tener en cuenta eso y el notario, en un principio, cuando el testador va a hacer el testamento y ve que le va a dejar la herencia a una persona con discapacidad, tiene que establecer esa protección, ¿vale? Existe una garantía del derecho a la herencia, ¿vale? Todas las personas tienen derecho a recibir la herencia como cualquier persona, tenga o no tenga discapacidad, ¿vale? Se refuerza el hecho de que tienen los mismos derechos, como hemos dicho antes, tiene los derechos y la capacidad de ejercerlos, ¿vale? Y como os he manifestado, la herencia puede ser adaptada a sus necesidades. Se facilita que los bienes heredados sean gestionados de acuerdo con las necesidades especiales de la persona con discapacidad.
¿Cómo se calibra la capacidad para heredar? Acordaros que para formular testamento era la aptitud, ¿vale? El notario tiene que decir que es apto, pues para recibir tienes que calibrar si eres capaz de recibirla, ¿vale? Tanto para saber si puedes aceptarla, renunciar o si se ha repartido, entender el reparto, entender que las herencias pueden aceptarse o no, ¿vale? No es obligatorio aceptar una herencia. Y vaya por delante que como abogada aconsejamos siempre que se acepte a beneficio de inventario. Es decir, con lo que hay que se pague lo que se deba y si hay algo ya heredo. Porque si no, asumes ganancias y deudas y ya es un lío. Pero para que os quede ahí, vosotros quedaros ahí en la cabeza a beneficio de inventario. ¿Vale? Para calibrar igualmente la capacidad, ha de entender y asimilar la importancia del acto, expresando libremente su voluntad, o si no puede expresarlo libremente sí, pero si no puede expresarlo de una forma normal, hablando por normal, de una forma hablada, se debe establecer aquellos apoyos que necesite para expresar su voluntad, ¿vale? Estableciéndose los principios de protección, que sea lo que más le conviene, de proporcionalidad, que reciba en proporción lo que le pertenece. Esto ya os voy a decir ahora que hay una excepción, ¿vale? Y de seguridad, que es lo más seguro para las personas con discapacidad. Se pueden establecer poderes preventivos antes o establecerlo en el testamento, lo que os he dicho, establecer fideicomisos o el apoyo necesario para el ejercicio de cualquier actividad. En resumen de todo esto, la Ley 8/21 mejora la protección y la capacidad de las personas con discapacidad para recibir herencias y de manera que favorezca su bienestar, a tiempo que facilita la gestión fiscal. Si lo hacéis valer, ya os digo yo que de normal no lo hacen, si no lo decís, ¿vale? Y garantiza su derecho a la herencia sin discriminación. Importante, ¿cómo protegemos a una persona con discapacidad en el derecho de sucesiones? Que esto es lo importante, voy a beber agua. Hay varias formas para proteger a la persona con discapacidad en el derecho de sucesión que la gente no lo sabe y no lo usa. El artículo 808 del Código Civil establece la posibilidad de dejar todo a la persona con discapacidad. ¿A que no lo sabéis? Todo. Legítima incluida del resto de herederos. Imaginaros que son 3 hermanos, uno de ellos con discapacidad y los otros dos no. Pues los padres o el padre, el que otorga el testamento, puede y tiene la posibilidad de dejar toda la herencia, incluida legítima de los otros dos, a la persona con discapacidad. ¿Vale? De hecho, se recoge expresamente y os está entrecomillado por lo mismo, pues se recoge así en el artículo 808, que os lo voy a leer. Cuando alguno de o varios, porque pueden ser dos discapacitados y uno no, ¿vale? De los legitimarios que se encontrasen en una situación de discapacidad, el testador podrá disponer a su favor de la legítima estricta sin los demás legitimarios sin discapacidad. Poco trabalenguas, pero es lo que os he dicho. Toda la herencia puede ir destinada a la persona o personas con discapacidad. Eso de que la legítima no me la pueden tocar, normalmente no, la legítima existe, ¿vale? Pero si existe una persona con discapacidad, el testador puede dejarlo todo a la persona con discapacidad, ¿vale? Sí que es cierto que los padres tienen que tener en cuenta que existen otras formas de favorecer sin tocar la legítima del resto de legitimarios, ¿vale? Porque el testamento se divide en tres: la legítima, ¿vale? La mejora y el de libre disposición. Entonces, puede utilizar la legítima, no tocarla, lo que le corresponde a cada uno le corresponde a cada uno, pero utilizar los otros 2/3, el de mejora y el de libre disposición, para destinarlo a la persona con discapacidad. ¿Vale? Pero en cualquier caso, si no quisiera hacerlo así, puede dejar toda la herencia a la persona con discapacidad. Y cuando la persona con discapacidad fallezca, si queda algo de esa herencia, la reciben el resto de herederos. ¿Vale? Eso es importante, porque es una forma de proteger a la persona, porque en ocasiones la persona con discapacidad sigue viviendo con los padres, ¿vale? Y entonces muchos vienen y te dicen, es que ¿dónde va a vivir si yo fallezco? El piso es de los 3 hermanos, los otros 2 hermanos lo van a querer vender y van a obligar a este también a venderlo
¿vale? Entonces se va a quedar sin dónde vivir, ¿vale? Pues entonces perfectamente los padres pueden determinar que en la propiedad completa de la vivienda, por ejemplo, se establezca a esta persona con discapacidad pese a que toque la legítima de los otros dos. Pero existe otra figura, ¿vale? Bueno, tenéis que tener en cuenta que para hacer esto solo puede ser de padres a hijos. Es decir, la persona con discapacidad tiene que ser el hijo de la persona que otorga el testamento, ¿vale? Y tiene que ser recogido en testamento. No vale que mi padre me decía que yo me iba a quedar con el piso. Tiene que venir recogido en testamento. Solo se establece el requisito de discapacidad, pero no se establece el requisito de que esa discapacidad esté reconocida en un papel, ¿vale? Solamente se establece la acreditación de que exista, tal y como recoge la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad, que se aprecien deficiencias previsiblemente permanentes que limitan o impidan su participación plena, en igualdad de condiciones con el resto. No hace falta un certificado. No es necesario tener acreditado el porcentaje de discapacidad para que tus padres te dejen toda la herencia. Solamente acreditar esa deficiencia previsiblemente permanente. Y si el resto de legitimarios se oponen, son ellos los que tienen que acreditar que esa deficiencia no existe. ¿Vale? En vez de dejar la propiedad completa, existe la posibilidad de establecer el derecho de habitación de la persona con discapacidad. ¿Vale? Que se establece la posibilidad de establecer dicha atribución por imperativo legal, es decir, que mi hijo esté en esta casa hasta que fallezca, sin ningún problema. Además, es una garantía de techo, como pone ahí. No es necesario recogerlo en testamento. En esto sí que vale el poder acreditar. Mi padre me dijo que yo me iba a quedar aquí hasta que yo falleciera, ¿vale? Puede ser recogido en testamento, que sería lo mejor. A todo el mundo le aconsejo que otorgue en testamento, es lo más mm, sencillo para luego poder proceder con las cosas, pero si no se recoge en testamento también vale, ¿vale? No computa en la legítima, es decir, si se establece el hecho del derecho de habitación, no se establece como parte de la legítima de la persona con discapacidad que recibe esa posibilidad de habitación, ese derecho de habitación, ¿vale? Y lo bueno de esto es que sí que es cierto que se puede establecer a cualquier legitimario. No es solamente de padres a hijos, puede ser a cónyuges o a un sobrino, ¿vale? Porque hay gente que no tiene hijos, ¿vale? Y es un derecho de la persona con discapacidad que puede aceptar o no. Es un derecho que, como todos, puedes votar o no, pues puedes aceptar o no el querer usar el derecho de habitación que te están dejando. Es otra forma de proteger a la persona con discapacidad. Puedes otorgarle todo la legítima o bien establecer un derecho de habitación. Pero, ¿qué es lo mejor o lo más beneficioso que se está viendo en ejercicio de la vida de todo el mundo? Pues es el patrimonio protegido, ¿vale? Se recoge en la Ley 41 del 2023 de protección patrimonial de las personas con discapacidad, bueno, y de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿vale? Y permite crear un fondo de bienes y derechos, es decir, dinero, inmuebles, títulos, casas, caballos de alta gama que tenga la gente, fincas, empresas, ¿vale? Independiente para satisfacer las necesidades vitales, eso es lo importante, ¿eh? Ha de estar establecido para la satisfacción de las necesidades vitales de la persona con discapacidad, salud, vivienda y cuidados, ¿vale? No puede ser destinado a otra cosa, simplemente a las necesidades vitales de esa persona. ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios de esto? Personas con una discapacidad psíquica o igual o superior al 33%, ¿vale? O si la discapacidad es física o sensorial, superior al 65%. En este sí que es necesario tener el certificado de discapacidad acreditativo del porcentaje, ¿vale? Más que nada porque establece beneficios y ventajas fiscales. No es por otra cosa, no es porque no lo tengamos que acreditar nosotros, es que hay que acreditárselo a Hacienda. Entonces, si tú destinas esos bienes al patrimonio protegido, tú puedes beneficiarte de exenciones fiscales respecto de ese patrimonio.
tanto la persona que otorga el patrimonio como la persona que lo va a recibir. Yo sé que eso es un lío, pero tenéis que tener en cuenta que cuando vayáis a otorgar testamento, por ejemplo, o vayáis a recibir el patrimonio protegido, tenéis que acreditar la necesidad de ese patrimonio, de esa dificultad respecto de la... Ya no es para terceros, sino es para Hacienda, que es la que tiene que acreditarlo, la que te establece la ventaja fiscal, ¿vale? Se establecen ciertas limitaciones que yo las he recogido allí porque, por ejemplo, si se recoge un bien dentro de ese patrimonio protegido, como es, por ejemplo, una vivienda, no puede transmitirse dentro de un plazo, cuando se incluye dentro del patrimonio protegido, ¿vale? Son limitaciones que establece la ley, sin ningún problema. Y la administración de ese patrimonio, en el momento de su creación, siempre ha de ser ante notario. La creación del patrimonio protegido es como una escritura notarial, de hecho es una escritura notarial como un testamento, ¿vale? Y se puede nombrar a un administrador que gestionará esos bienes, tanto el dinero, los inmuebles, los derechos, ¿vale? Pueden constituirlo la propia persona con discapacidad, determinando qué bienes quiere que determinen ese patrimonio protegido para guardar sus necesidades vitales, ¿vale? Los padres, tutores, curadores o guardadores de hecho, o cualquier persona con interés legítimo. No es necesario que sea familiar para que yo pueda establecer un patrimonio protegido para una tercera persona, ¿vale? Como os he dicho, se efectúa en escritura pública y se establecen una serie de reglas respecto de la administración para los beneficios fiscales. Ahora, eso es respecto de testamentos, herencias y demás, es lo importante dentro de la ley 8/21. Pero lo principal de dicha ley son las figuras de apoyo que se establecen para todas las personas con discapacidad, ¿vale? ¿Qué son los apoyos necesarios? Antes, cuando una persona con problemas de salud mental se encontraba con dificultades en la toma de sus decisiones, se instaba un procedimiento de incapacitación, que os he dicho que ya no se habla de incapacitación, y que finalizaba con el nombramiento de un tutor o un curador, en función de si la incapacitación era total o parcial, ¿vale? Ahora, con la nueva ley, cuando una persona con problemas de salud mental se encuentra con dificultades en la toma de sus decisiones, se adoptan las medidas pertinentes para proporcionarles acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Es lo que os he dicho antes al principio, si os acordáis de toda la charla. La capacidad jurídica es el derecho de tener y el derecho de ejercer esos derechos. Entonces, si para el ejercicio de ese derecho cualquiera que sea el que se os pueda imaginar, necesito el apoyo, pues establecen determinadas figuras que en función de cuál es la necesidad se pueden adoptar desde la más básica, que es la guarda de hecho, hasta la más extrema, que es la curatela representativa total, ¿vale? Como os he dicho, ya no se nombra discapaz, sino persona con con necesidad de medidas de apoyo. Engloban todo tipo de actuaciones. Lo bueno de la ley es que imagino que si habéis hecho algún curso o alguna charla más sobre esto, siempre habéis oído hablar de un traje a medida. Pero sí que es cierto que no es que sea un traje a medida, es que es una lectura total de la necesidad de la persona. Se ve todos los ámbitos de su vida y se ha de establecer qué es lo que necesita, en dónde lo necesita y quién va a prestar ese apoyo. Antes, si tenéis alguna mano o tenéis resoluciones en vuestro ámbito familiar o cercano o institucional, habéis visto resoluciones de incapacidad, eran folio y medio, no había más. Se establecía la incapacidad total de la persona sin más. Y esta persona es el tutor. Punto. Ahora yo he visto, ya no son sentencias, son autos. He visto autos de 13 folios porque recoge expresamente qué es lo que va a hacer la persona que presta el apoyo y cómo presta ese apoyo. Y si no está así puesto, pedir aclaración, porque es que si no sigue siendo lo de antes y lo de antes no vale. Hay que tener en cuenta las preferencias de la persona y para eso es necesario oírla y saber qué es lo que quiere. Y a lo mejor no necesita el apoyo en todo, simplemente en aquello que realmente necesita esa ayuda, ¿vale? Entonces puede ir desde cualquiera, como os he dicho, un acompañamiento, declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas, cualquier cosa, ¿vale? He recogido a modo así ejemplificativo
sin más, lo básico de las 4 medidas que se establecen en la ley, ¿vale? Las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria, que son las que adopta la propia persona sabiendo que existe esa necesidad o que va a existir esa necesidad de apoyo en función de la enfermedad que padezca, ¿vale? Puede ser una autocuratela determinada por la persona en notario, poderes preventivos en atención a la posibilidad de la existencia de ese apoyo o instrucciones previas, por ejemplo, sin más, en el ámbito sanitario, que suele ser lo más habitual. Es lo que nosotros recomendamos cuando la persona con discapacidad entiende y comprende la necesidad de ese apoyo para no judicializar el procedimiento, porque las medidas voluntarias de apoyo, lo primero, son efectivas desde que tienes la escritura notarial del notario. Lo único que veo inconveniente es pagarle al notario, pero no suelen ser caros, ¿vale? Suelen costar entre 80 y 120 euros. Entonces, porque es una escritura notarial relativamente sencillo. A lo mejor si es el poder preventivo o la autocuratela es más complicada, a lo mejor es un poco más cara, pero no suelen costar más que eso. Son efectivas desde que tienes la escritura notarial. El procedimiento judicial en Madrid es que no he llevado ninguno, pero aquí en Castilla-La Mancha podemos pasarnos perfectamente en algunos partidos judiciales por 2 años. 2 años para una medida de apoyo, mientras que esa persona sigue necesitando ese apoyo durante esa tramitación y nadie se lo presta. Y no puedes hacer nada, no puedes ir al banco, no puedes pedir una residencia, no puedes pedirle ayuda. ¿Me entiendes? Sigue teniendo que hacer como se hacía antes, de extranjis. No es que no puedes firmar. Bueno, yo me lo llevo. Lo firma en casa de mentirijitas y te lo traes firmado. Entonces, si existe la posibilidad, es lo mejor y más viable, si existe la posibilidad, son las medidas voluntarias. Dentro de la conciencia de la persona, sabiendo la necesidad, que adoptes para un futuro el apoyo que vaya a necesitar en virtud de lo que necesite. La guarda de hecho, como os he dicho antes, es la primera vez que se reconoce lo que todo el mundo hace. Yo sigo insistiendo, todo el mundo cuidamos de nuestros padres, yo la primera que acompaño a mi padre a sacar de la cuenta bancaria porque no se maneja con la tarjeta. Yo la primera, eso es una guarda de hecho, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que ahora con la ley se reconoce la misma. Antes era muy difícil, antes era más fácil porque todo el mundo nos conocíamos. Cuando ya empezó esto a globalizarse, ya si no te conocía el del banco, no te dejaba operar con la tarjeta. Digo lo del banco porque lo he dicho antes, es lo más claro y lo más efectivo. Pero simplemente ir al médico. Ir al médico y acompañar a tu padre dentro de consulta. Si tu padre no quiere, tú no puedes entrar. Pero si existe una guarda de hecho, tú puedes tener acceso a ese informe médico, por ejemplo. Sí que es cierto que tendrás que acreditar la existencia de esa guarda de hecho, pero eso ya es aparte. Pero si existe una enfermedad, por ejemplo, mental, que sabes que cuando hay brotes te prohíben de todo, ¿vale? Te dicen, no vengas, no me acompañes, no sepas, no quiero, ¿vale? Pues existiendo y acreditando una guarda de hecho, puedes acceder a ciertas cosas. Y es la primera vez que se recoge. Es una medida informal, ¿vale? Y siempre y cuando no exista una medida voluntaria. Es el paso previo, normalmente, si luego no hacen falta, perfecto, pero es el paso previo a las medidas de apoyo judiciales, ¿vale? Que es la curatela. Puede ser asistencial, que es lo más común, y la representativa se queda exclusivamente para aquellos casos más específicos y graves. Lo normal es no establecer una representación total de la persona. Volvemos a indicar el hecho de que lo que ha de establecerse es la voluntad de la persona que tiene la discapacidad, con lo cual se trata de quitar o de evitar la representación total de la persona. Entonces, se establecen medidas asistenciales de apoyo para aquellos ámbitos en los que necesite, económicos, sanitario, asistencial, sin más, pero sin más, recogiendo exactamente qué apoyo y cómo se va a prestar, ¿vale? Puede establecerse a una persona, ¿vale? O a una institución. Hay gente que considera que ya son, normalmente es porque hay gente muy mayor que pide la medida de apoyo respecto de su hijo, ¿vale? Entonces, si hay gente muy mayor, te dicen que no pueden más, que no van a poder asumirlo, y entonces lo dejan a una institución, pero no hay ningún problema, el trámite es el mismo, ¿vale? Y la figura del defensor judicial, ¿vale? Es una medida formal de apoyo porque es en el juzgado y es la figura que se está ahora, lleva mucho tiempo, lleva de siempre, pero es ahora cuando se está adoptando, porque como el juzgado tarda tanto tiempo
desde que instan las medidas de apoyo hasta que resuelves, entre medias están nombrando a los defensores judiciales, que es para simular o establecerse en la figura de la persona que va a prestar el apoyo durante el tiempo de tramitación, porque la vida sigue rulando. Entonces, por mucho que yo quiera, si el juzgado no mueve el procedimiento y yo necesito echar una ayuda, si no tengo la posibilidad de echarla o no tengo la autorización, no la puedo echar para esa persona a la que yo presto el apoyo. Entonces, esa figura de defensor judicial es para ese trámite, ¿vale? O bien, por ejemplo, si hay una medida de apoyo ya adoptada, existe una discrepancia entre la persona con discapacidad que tiene la medida de apoyo y el curador que se ha nombrado, ¿vale? Si existe una discrepancia en determinado ámbito, puede nombrarse un defensor judicial mientras que se resuelve esa discrepancia. Para que lo tengáis en claro, la guarda de hecho no necesitas autorización para prestaciones económicas, que lo tengáis claro. Es posible la representación previa autorización para determinados actos económicos de gran cuantía, ¿vale? Por ejemplo, o de trascendencia, ¿vale? ¿Cómo se acredita? Libro de familia, documentación periférica, convivencia, contrato de residencia en un recurso, porque en ocasiones la guarda de hecho la presta una institución, ¿vale? Se ha de acreditar la vulnerabilidad con un certificado médico, o bien, si ya el caso extrema, porque ya te piden la acreditación de que existe esa vulnerabilidad y esa guarda de hecho, se puede pedir un acta notarial, ¿vale? La curatela no es una mera prohibición de derechos, eso que quede claro. Ya os he dicho que las prohibiciones decayeron todas con la ley 8/21. Es subsidiario, siempre que cuando no existan las medidas voluntarias. Se establecen por un máximo de 3 años. Eso sí que es cierto que lo ponen. Otra cosa es que cuando se insten, se resuelvan, en los 3 años se revisen. Pero en los autos se recogen que son revisables a los 3 años. A determinar los actos concretos en sí, ¿vale? Y en casos excepcionales, es lo que os he dicho, es representativa. Si no, es asistencial. El defensor judicial se nombra cuando existe conflicto de intereses, cuando la persona que deba prestar el apoyo no pueda, ¿vale? Y en determinados actos de administración de bienes. Y en un principio, yo he terminado. He tardado 1 hora, como me dijiste, y tú 1 hora, yo 1 hora. ¿Vale? Yo creo que he tocado todo lo que me dijisteis. Ahora, si os habéis enterado, perfecto. Sería lo mejor. Bueno, No os puntualidad habéis enterado, espera, alemana. espera. Si no os habéis enterado, mira lo que hago, que me han dado permiso, ¿eh? Esos son mis datos de contacto. Entonces, para cualquier consulta, sin ningún problema. Nosotros somos un servicio jurídico gratuito. Podéis llamar, podéis escribir un email. Oye, mira, esta es mi cosa, esta es mi caso, qué es lo que hago, qué es lo que no hago. Nosotros estamos en Castilla-La Mancha, pero tenemos ámbito nacional, no hay ningún problema. No me digas, es que estoy en Madrid. Yo encantada, tengo piso en Alcalá. O sea, yo si voy, si hace falta, voy, no hay problema, pero para que lo tengáis en cuenta. Entonces, ahora, si tenéis cualquier duda, ya no me acuerdo del nombre que ha preguntado a primera hora. Hay otra Y mano por ahí levantada, pero ya lo bueno, que... muchas gracias, puntualidad, vamos, alemana. Comentar a las personas que vais a hacer consultas, hay algunos tenemos en el chat que si no leemos ahora. Uy, eh, eso no lo he abierto yo, espérate. El chat. Pero Dime, bueno, dime. sí comentaros que las cuestiones que tengáis relacionadas con la ponencia que acaba de hacer Angélica, si luego ya los casos particulares, como bien ha compartido con vosotros, se pueden hacer a su mail o a su teléfono. No obstante, se ha quedado alguna cuestión por resolver. Me parece que el primero que tenía la mano levantada fue Gustavo, que estaba levantada desde casi el principio de la jornada. Y sí que os rogaríamos también que fueran las intervenciones o las consultas breves para que dé tiempo a hablar a todas las personas que lo deseen. Y si os parece, pues recordar una vez más que el que no quiera salir, por favor, que apague la cámara, que pueda hacer la consulta o por el chat o con la cámara apagada. Y bueno, pues en principio el primero que tenía la mano levantada es Gustavo, o sea que no sé si la sigue manteniendo.
¿Me oís? Mm. Sí, Adriana, ¿me oís? Sí, sí, te oímos, Gustavo, sí. Ah, vale, perfecto. Mirad, mis padres creo que la modificación del 808 del Código Civil no la conocen. No sé cuándo otorgaron testamento, pero no saben que se puede, o sea, se puede No hay testar, dejar todos los bienes a favor de la persona y con discapacidad. totalmente. Sí, pero no hay ningún Sí, problema. El testamento puedes ir a modificarlo tantas veces que quieras hasta el hecho causante. O sea, sí, y ya sé lo que el último testamento es el que cuenta. Lo que establecieron es que yo podía estar en casa de mis padres, hasta 18 meses como usufructuario, y que al cabo de 18 meses tenía que vender la casa y que no podía comprar una casa por importe superior a 500.000 euros. sí, bueno, eso es un derecho de habitación, por ejemplo. Lo que pasa que en vez de establecer el derecho de habitación hasta que tú no tengas la necesidad de usarla, te la han establecido por un periodo de tiempo. Eso pueden Y hacerlo también. es Pero legal. sí, sí, es que el derecho de habitación puedes establecer la limitación que tú quieras. Y el límite para comprarme una casa de Igual, es que 500.000, ¿sí? las limitaciones testamentarias, salvo que sean ilegales, puedes establecer lo que quieras. Ilegales Lo- de que sean fragantes delitos o cualquier cosa de esas. Entonces, el Lo establecer digo una porque limitación de tiempo y de dinero que tú puedas invertir, el problema ahí veo yo más el tiempo. A ver, en Madrid yo sé que las casas son caras, pero es que a lo mejor no te va a llegar la capacidad económica para adquirir una vivienda tú, ¿no? No sé. Hombre, y yo entiendo que además habría que actualizarlo al momento que se produjera el deceso de mis dos padres, del último de los dos. Todas las limitaciones y concreciones que quieran hacer tienen que recogerlas en el testamento. Si no, se va a establecer 500.000, pues 500.000. Si no establecen Nominal, 500.000 a fecha de mercado de cuando fallezcan, no se va a recoger. sí. En todo caso, por el 808, por la nueva redacción o Y nuevo por el artículo civil. 808 ellos pueden dejarte a ti, como persona con discapacidad, la totalidad de la legítima, pero tienen que querer ellos Y hacerlo todo así. nada más. Y Mejora tienen, y tercio de y libre tienen, disposición. dime. Perdona a esto, Angélica. Tercio de mejora y de libre disposición. Me lo pueden dejar todo a mí, si quieren. Sí, también. En vez de Bien. tocar la legítima, pueden mejorarte con los otros 2 tercios. Así no tocan la legítima. Pero la legítima es intocable. No, no. Con el 808 podrían dejártelo todo a ti, Ah, pero muy tienen bien, que perfecto. recogerlo en el testamento. Ahora, si no Vale. quieren dejártelo todo a ti porque entienden que tus hermanos también pueden recibir o han de recibir, pueden utilizar los otros 2 tercios para mejorarte a ti, sin ningún problema. Vale. Pero todo Muchas tiene que gracias, recoger gente. en el testamento, ¿eh? Vale. Vale. Muchísimas gracias. De todas formas, si tienes cualquier cosa, me llamas. Lo hablamos. Sí, el teléfono lo dejarás disponible Sí, está en en la alguno. pantalla. Está en la Lo pantalla. acabo de compartir también en el chat, si queréis En dejar de el chat, compartir eso yo esto, creo y en que. cualquier caso también os lo podéis pedir a la federación y os lo Claro, ellos facilitamos lo sin tienen, ningún ellos lo tienen. problema. Y además Porque me somos, parece que me hará falta, Adriana. Muy bien, somos, O sea, lo tienes en el chat, pero pues sí, por con lo que sea, ahí luego además quedará colgada la jornada. vale, Cualquier genial. cosa también te diriges a nosotros y nosotros te lo facilitamos Que en... sepáis que en el vale. servicio somos 2 compañeras, estamos yo y Eva, ¿vale? Hay 2 abogadas, no hay ningún problema. Vale, yo creo que lo No voy a me vais a necesitar. saturar a mí, somos 2, podemos ¿Qué le repartirnos. pasa a vos? vale, Muy bien. Venga, gracias, ahora Gustavo. Le damos el turno de palabra ahora a iPhone. Se identifica así, no sé, no sé si nos escucha. Hola. Sí, sí, te Ah, escuchamos. estoy como iPhone, vale. No lo sabía, perdón. No sé qué he hecho, no, no me ha pedido nombre, no sé. Sí, yo tengo dos preguntas. Una es esto del tema habitacional, que dice Angélica que no hace falta hacer testamento. Em, ¿Se me escucha? sí. Sí. Sí, eh, ese derecho no te hace sí. falta que venga recogido en testamento. Lo que pasa que si tú quieres hacer uso de él, ¿vale? Y el resto de legitimarios impugnan ese derecho, tienes que acreditar que existe. Entonces,
es mejor que venga recogido en testamento, pero si no existe, por lo menos que puedas acreditar esa voluntad de la persona que ha fallecido, que deja la herencia. Vale, es que yo tengo una hermana con discapacidad del 66%. Entonces, mi madre lo que dejó fue un vídeo grabado Vale, y diciendo que no quería que el resto de los hermanos la echasen de casa porque ella estaba en una situación vulnerable y bueno, en el testamento le dejó el usufructo. sí. En testamento dejó el usufructo y luego en un vídeo dejó el derecho de uso. Sí, Claro, que el problema es que si el testamento es posterior, prevalece antes que el derecho, que lo que recogió en el vídeo, ¿vale? Porque lo que deja en vídeo puede considerarse testamento como hológrafo, ¿vale? Entonces, los que hay posteriores revocan lo anterior. vale, el testamento dejó usufructo y en el vídeo dejó que no la echaran de la casa, Sí. que no, que la dejarán hasta que ella pasase a mejor vida. Sí. ¿Y qué fue previo? ¿El testamento o el El, vídeo? el testamento, Y luego el vídeo. sí, Claro, pues en un principio esa sería su última voluntad respecto del uso de la vivienda. Pero si vale. el resto de herederos lo impugnan, Ujú, tendréis que hacer valer ese derecho que viene recogido en el vídeo. a Y, través del vídeo. los que a través de un procedimiento judicial, si ellos para impugnar ese derecho tienen que hacerlo judicialmente, ¿vale? Vale, Impugnar una herencia. vale. Es un procedimiento judicial. Lo único es que ellos van a tener que acreditar la necesidad de ese derecho de habitación, ¿vale? Que no De, su- existe. Ellos de, tienen que, al impugnar el derecho de habitación, tienen que acreditar que no existe esa necesidad de habitación. claro, sí, que mi hermana tuviese otro O que sitio. tiene capacidad suficiente para irse donde sea. Vale, de acuerdo. Vale, sí, pues entonces me quedo más tranquila en este sentido. Y luego, otra pregunta es, yo tengo una niña adoptada con un Mm, 65% de discapacidad y, bueno, su padre y yo ya tenemos 55 años, somos mayores, no tiene familia, es decir, que el día de mañana se va a ver sola. mm. Y entonces, tengo que ir ya preveyendo qué puede pasar con ella y tal. No, no creo que haya un tutor que se quiera hacer responsable. Tengo que buscar como una fundación, una asociación o algo así, ¿verdad? A ver, si lo vas a hacer mientras que tú estés en vida, ¿vale? Puedes Sí, establecer las medidas de apoyo siendo tú ahora su curadora para que ya por lo menos las tenga establecidas y para cuando tú no estés, se comunica el fallecimiento al juzgado y si no hay ningún familiar, el juzgado nombra a la comisión tutelar para que una entidad se haga cargo. ah, Porque vale. es que de forma particular, normalmente las entidades tutelares no se hacen cargo, salvo sea bajo contraprestación. Entonces, Claro, claro. Es que por eso que yo decía, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a hacer el día claro, de tú ahora mañana? mismo, ¿la niña cuántos años tiene? 13. 13. Pues cuando cumpla la mayoría de edad, ¿vale? Porque ahora Sí, mismo tú sigues siendo su tutora, ¿vale? Por sí. ejemplo, de edad. En el momento que vaya a cumplir la mayoría de edad, adoptas o bien, porque voluntarias no va a ser capaz de adoptarlas. La discapacidad que tiene, no lo sabes. Como voluntarias. Las notas para que ella establezca que tú eres su curadora. Es que es intelectual. Vale. Ya, Bueno, pues, aparte de otras cositas que vale. tiene. Entonces, Sí, cuando vaya a cumplir la mayoría de edad, tramitan las medidas judiciales de apoyo. A ver, quedan 5 años, pero entiendo yo que serán igual de aquí a 5 años. sí. Tramitan las medidas judiciales de apoyo solicitando ser tú su curadora, ¿vale? Tú y tu, O y tu sea, solicitaría la curatela, ¿no? la curatela, una curatela Eso. asistencial o representativa en función de la necesidad de la niña. Se te Sí, adopta, se te reconoce y tú ejerces como estás haciendo ahora mismo, ¿vale? Pero con un sí. papel. Entonces, en el momento que fallezcáis o tú ya, no hace falta que fallezcas, puedes llegar a una edad o te surge una enfermedad en la que no puedes seguir ejerciendo, pues Claro. se comunica al juzgado, se dice que no existe ningún familiar y la comisión tutelar nombra una entidad. Ya está. Vale. Que sería la que se haría cargo, pues, de su patrimonio protegido De todo lo que y de, establezcáis y es de lo que todas. Vale. exactamente.
porque se le podría dejar a lo mejor, pues eso, el piso en herencia o sea, o una, esto del fideicomiso que dijiste antes, es que no sé muy bien qué es un Eso es fideicomiso. establecer una cantidad de dinero, estableciendo cómo lo va a administrar a lo largo del tiempo. Pues cada X tiempo, a ver, que depende de cómo lo quieras establecer. Hay Mm, 20.000 euros en total. Pues cada 3 meses puedes sacar 2.000 euros o se le puede rescatar 2.000 euros de este fideicomiso. Es una cantidad de dinero para que sepa que va, de dinero o de lo que sea. Normalmente los fideicomisos se establecen económicos, ¿vale? Pues es para vale, establecer un aseguramiento económico mensual. Pues cada X meses va a recibir en su cuenta bancaria 1.000 euros. Pues así. vale. Bueno, yo creo que como es un caso muy específico y tal, esta información general ya me va valiendo, pero lo suyo sería que contactáramos con vosotros, ¿no? Y Sí, sí. Pero de todas vale, formas, yo os aconsejo que todo esto, al fin y al cabo, luego son los notarios quienes lo gestionan. Los notarios realizan consultas igualmente. Podéis pedir sí. consulta y el notario normalmente depende de la localidad, de lo grande que sea el notario y el volumen que tenga, o bien os atiende el notario o os atiende el agente notarial. ¿Me entiendes? Entonces, cualquier duda que tengáis de cómo lo queráis hacer, podéis preguntarle e ir 20 veces. Sí, lo que pasa es que como son términos y cosas tan jurídicas y tan que se nos escapan porque la ignorancia Bueno, la es muy ignorancia no es... grande. Yo lo digo siempre, que yo de esto sé mucho, pero no sé hacer lentejas, ¿me entiendes? Sí, Que no de todo el mundo sabemos de todo, claro, claro. entonces no hay ningún problema, que no es porque digas, es que me va a decir que no sé, pues para eso están, para preguntar, pero si no, bueno, pues tú nos llamas y nosotros dentro de lo que podamos te lo podemos orientar. Vale. Muchísimas gracias y perdón por el nombre y por no poner la cámara por tema de privacidad. Nada, no te Muchas preocupes. gracias. Muchas gracias por Adiós. tu consulta. Ahora, Angélica, si quieres, deja de compartir pantalla. Ah, vale, Hemos sí, copiado los sí, datos que de no me he dado teléfono y cuenta. correo electrónico por el chat por si alguna otra persona lo necesita, ¿vale? Y ahora Vale. el turno de palabra para Daniel. Hola, buenas tardes, ¿me oís? Sí, te Sí, dimos. Vamos a ver, bueno, estamos muy perdidos como padres, en nuestro caso es cuestión de nuestra hija. Además es que en nuestro caso no es un tema de discapacidad, sino de salud mental y adicciones. vale. Eh, Una a ver, patología, ¿no? vale. Mi mujer y yo estamos pensando en hacer testamento. Tenemos 2 hijos y uno de ellos tiene problemas de salud mental y adicciones. Entonces, en este momento está en situación de consumo activo. Eh, digamos que la solución ahora mismo no la vemos rápida ni factible hoy por hoy. Entonces, ni siquiera se ha podido tratar el problema de salud mental porque no hemos sido capaces de eliminar el consumo. Entonces, está en una situación todavía, pues, bueno, activa. Se nos plantea la duda de si a la hora de hacer el testamento, nosotros como padres, podemos limitar su acceso a la herencia en función de si ha sido capaz de superar la adicción. ¿No existe esa posibilidad? Vale, estamos pensando no en retirárselo, ni mucho menos, sino precisamente en proteger el patrimonio para que no se lo pula, digamos, en la Claro, tú adicción. podrás establecer o meterlo dentro de un patrimonio protegido con una gestión. Es lo único que vas a poder hacer, pero no vas a poder decir, si no está dentro de un patrimonio protegido, establecer que en esta cuenta que a él le corresponden 20.000 euros, no va a poder sacarlos si no ha dejado de consumir o acredita que ha dejado de consumir. Eso no lo puedes hacer. ¿Y qué es el patrimonio protegido? Que no lo conozco. Es la determinación de determinados bienes, me da lo mismo, dentro de los bienes incluyo dinero, acciones, casas, ¿vale? Sí. Destinadas para las necesidades vitales de la persona. Es decir, Ajá. que esos bienes tienen que ir destinados a la necesidad vital de esa persona. Por necesidad vital se entiende Vivienda, alimentación, sanidad, si necesita algún tipo de tratamiento que no coste la seguridad social. pero ella no tendría acceso directo a ese dinero, sería a través Si de... se establece una gestión y una tercera persona que se encargue de esa gestión, él no podría acceder sin más. Eso tenéis que hacerlo ante notario también, ¿eh? Sí, 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 esa es precisamente esa era la duda. Bueno, lo que planteas es Alguien ha similar, preguntado es en el parecido. chat, claro, alguien ha preguntado en el chat los beneficios y los beneficios son estatales. Sí, los beneficios de patrimonio protegido es estatal. O sea, los beneficios fiscales de incluir dentro de ese patrimonio protegido determinados bienes
es a nivel estatal. Me da igual donde tengas el bien. A ver, si lo tienes en las Bahamas, a lo mejor te ponen un poco de problemas. Tiene que ser dentro de Sí, territorio no es el nacional. caso, por desgracia. Bueno, Vale, pero sí, que el patrimonio todo el mundo tiene donde lo quiere tener, pero es dentro del territorio. efectivamente. Entonces, Entonces, si los nosotros, beneficios fiscales son grandes porque incluir dentro del patrimonio, por ejemplo, algo que genera rentas, ¿vale? Una vivienda que tú tienes alquilada genera rentas, pues el beneficio fiscal de esa renta, de esa vivienda que tú destinas al patrimonio protegido, no es el mismo que tú declaras cuando haces la declaración de la renta y tienes inmuebles y tienes que declarar que los tienes alquilados, por ejemplo. vale, vale. Bueno, eso digamos que es más letra pequeña, iba más a lo grueso. Si nosotros declaramos un patrimonio protegido, por ejemplo, una vivienda, Sí. eh, ¿en función de qué y cuándo se termina esa situación? Si es que termina, ¿cómo funciona? En el momento que vosotros establezcáis, vosotros sois la persona que establece el patrimonio protegido, establece cuándo empieza el patrimonio protegido y cuándo termina el patrimonio protegido. No solo temporalmente, sino a Eh, raíz de algún tipo de condición que Puedes nosotros establecer pongamos. algún tipo de condición. No Ajá, creo que puedas establecer el hecho de que haya dejado de consumir, porque el consumo está dentro de la libertad del paciente. Entonces, tratarse o no tratarse de una adicción está dentro de la libertad del paciente. sí, Entonces, no sé si te dejarán poner ese tipo de limitación. Eso tienes que hablarlo con el notario. vale. Vale, es que en el caso de la discapacidad se entiende claramente, pero aquí no hay discapacidad. A ver, como tienes también un problema de salud mental, Sí, puede entrar por ahí, ¿sabes? La discapacidad. pero habría que otorgarle algún grado de discapacidad. Es que depende, porque por ejemplo, para otorgar la legítima total a la persona con discapacidad no te hace falta un documento. Ujú, vale, Mm, pues Depende. ahondaremos por ahí. De acuerdo, pues muchas gracias. De nada, Daniel. Gracias, Gracias. Daniel. Ahora es el turno de palabra de Carmen. Tienes, Tienes que Carmen. decir eso, ahora sí. A ver, yo tengo también un par de preguntas. Lo que has dicho, que con una guarda de hecho Ujú. se podría entrar a la consulta del médico aunque fuera en contra de la voluntad del paciente. Lo que pasa es que el médico te va a decir que acredites esa guarda de hecho, Claro, se ha de acreditar en un notario, ¿no? por ejemplo. Pero ahí no es decisión del paciente para hacer la guarda de hecho. ¿Hay decisión del paciente? A ver, la libertad del ¿Interviene el paciente. paciente en decidir si quiere la guarda de hecho o no? No, no. No, es que la guarda de hecho no es respecto de la asistencia médica. La guarda de hecho es para asistirle en determinados ámbitos de su vida. Sanitariamente, con una guarda de hecho no vas a poder decidir si se toma o no se toma un tratamiento, por ejemplo. Vas a poder acceder a los informes médicos, pero no vas a poder decidir sobre su situación médica. ¿Vale? Es igual que tú vas a poder tener acceso a la cuenta bancaria para saber qué movimientos está haciendo. Pero, por ejemplo, bancariamente sí vas a poder a lo mejor establecer algún tipo de limitación si se ve que está sacando mucho dinero y lo está derrochando. Pero no vas a poder establecer tú, por ejemplo, una compra sin la autorización judicial con una guarda de hecho a favor de la persona que estás haciendo la guarda de hecho. No puedes comprar en su nombre más allá de lo de día a día. Pero, por ejemplo, una vivienda con una guarda de hecho necesitas una autorización judicial. Y, por ejemplo, limitar el sacar dinero del banco. No, eso el banco debería decirte que sí. Lo que pasa es que te va a decir que si no le traes un papel, no te lo hace. Vale. A ver, te va a tocar ir al notario o bien, yo conozco a gente que incluso si el juzgado es realmente hábil, presenta la solicitud de medidas judiciales de apoyo y el juez las desestima indicando y recogiendo por escrito que existe una guarda de hecho efectiva y total. Pero es que ya te vas al juzgado, ¿me entiendes? Es más efectivo a lo mejor un acta de notoriedad para acreditar que existe esa guarda de hecho y tú con esa guarda de hecho sí que puedes ir a establecer ciertas limitaciones en el banco. Vale. Pero tienen que validar, los bancos es que son así, no entienden
que la situación ha modificado. Entonces sí que es cierto que en el 2021 era muy difícil y muchos bancos no lo hacían y se seguía pidiendo las medidas judiciales de apoyo para tener un documento para llevarlo al banco, pero ahora ya es mucho más ágil y ya entienden que existe esa guarda de hecho y que no hace falta un papel para acreditar que tú eres la persona que te estás ocupando de esta persona. Y que lo más beneficiario o lo mejor, lo más beneficioso para esta persona es establecer esa limitación. Sí que es cierto que no le vas a poder limitar el acceso total, ¿vale? Pero sí establecer unas limitaciones, pues un dinero de bolsillo, que es lo que se llama, para que semanalmente saque 50 euros. Y si va a hacer un contrato de préstamo en el banco, porque online da lo mismo, pero porque con la foto así por delante del móvil ya te dan 500 euros, pero en el banco, para firmar un préstamo, se supone que como mínimo te tienen que llamar por teléfono y decir, oye, está aquí tal persona que quiere solicitar un préstamo de 3.000 euros. ¿Me entiendes? Vale. Vale, y otra cosa. A ver, yo tenía la curatela de mi hijo. Anterior al 2021. Anterior al 2021. Pero por circunstancias, tuvimos que pasarle la curatela al IVAS. Yo soy de Valencia. Vale. Entonces, ¿qué pasa aquí con la herencia? Tanto lo que le dejé yo a mi hijo como la herencia que pueda dejarle él a su hermano, por ejemplo, que tiene un hermano menor. No hay ninguna modificación. Lo único es que dependiendo de la curatela que tenga el IVAS, ejercerá, me imagino que no será representativa, pero como mínima económica. Para aceptar la herencia, por ejemplo, tendrá que ser siempre a beneficio de inventario, porque si no, el IVAS no puede aceptarlo, ¿vale? Y en función de lo que haya, pues le administrará los bienes. Tú la herencia la puedes seguir haciendo igual, aunque tenga la curatela al IVAS. Y él va a poder hacer testamento si quiere. Sí, ¿no? Lo que pasa es que lo que él herede, si el IVAS tiene la curatela económica, es quien se la va a gestionar. Sí. De momento, sí, de momento. Espero que no sea para siempre. Él puede solicitar la revisión de su situación. Si ha mejorado su situación, a lo mejor le quitan la curatela. Claro, eso iba a decirte también, porque has dicho que la curatela es revisable a los 3 años. Sí. O sea que, aunque tenga la curatela al IVAS, hay que revisar. Si tu hijo tiene la sentencia de la curatela anterior al 2021, se supone que desde el 2021 ahora mismo lo han tenido que citar para revisarlo. No lo han hecho. ¿O no tienes tu conocimiento? Sí, lo revisaron justo para un poco antes de pasarle la curatela al IVAS. ¿Pero antes del 2021? ¿Antes del 2021? ¿O después? Yo creo que sería después. Vale, si es después, en cualquier caso, si es después es que porque ya ha sido revisada, ¿vale? Entonces tendrá... Sí. La revisaron por lo que tú dices. La revisaron y sin verle a él, ni siquiera. Pues es... Dijeron, pues conforme la tenías tú la curatela, sigue igual. Viene a ser lo mismo, decía. Pues si ya han pasado 3 años, desde aquel entonces, tu propio hijo puede solicitar la revisión. Vale. Y yo podría. Yo no podría. De 3 años, Yo no podría. No. Sí. ¿Sí? Sí. Incluso si no han pasado esos 3 años, si vosotros consideráis que han cambiado las circunstancias para mejor, podéis solicitarla acreditando esa mejoría. Vale. Sí. Y solicitar la revisión. Lo más viable es que la pida él. O sea, es más fácil, quizá. Ya. Más que nada porque es jurisdicción voluntaria. La puede pedir él, sin más. Vale. Muy bien. Pues sí, me lo has aclarado. Gracias, Carmen. Ahora es el turno de Celia. Tienes que activar el micro. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, vale. Bueno, pues gracias por la conferencia que me ha parecido muy interesante. Me ha quedado una duda. Yo tengo un hijo con una discapacidad y tengo un testamento hecho.
En el testamento no he hecho constar que este hijo tiene esta discapacidad, pero pregunto, aunque no lo haya puesto en el testamento, una vez que yo falleciera, él acreditando su reconocimiento de discapacidad, pues podría acceder a esas ventajas fiscales, ¿no? Sí, sí, eso no hace. A ver, si lo recoges en el testamento, perfecto, no hay ningún problema, pero si no, como él es el que tiene que hacer los impuestos, en el impuesto, cuando vaya a hacer el impuesto de sucesiones, ¿vale? Tiene Sí, que acreditar esa sí. discapacidad para que le apliquen los beneficios fiscales. Vale, vale, pero que no es preciso que yo lo No, especifique en mi testamento. no. Vale, pues ya está. Muchas gracias. Eso quería De saber. nada, Gracias. nada. Gracias. Ahora es el turno de palabra de Antonia. ¿Nos oyes, Antonia? Perdona, no se te oye mucho, igual no te ha oído. Es el turno de palabra para Antonia. Hola. Vale, ahora sí. Perdón. Gracias. De las figuras, bueno, ha sido muy interesante la conferencia que habéis dado y entonces mi consulta era, de medidas de apoyo has explicado como 4, ¿no? Y parece que la guarda de hecho es como la que va más rápida, es la que puede ser que tarde menos, porque no va a nivel judicial, por lo que he entendido, ¿no? Es que la guarda de hecho es lo que hace todo el mundo, no es que sea la más Vale, rápida, es lo es lo habitual. que... Es el Vale, cuidado de la persona a la que tú prestas el apoyo de forma habitual, hijo, madre, claro, abuela, tía, el que sea. Es vale. en ocasiones la más difícil de acreditar para determinados ámbitos, ¿vale? Mm, Con el banco, cuando vas a solicitar una administración, una ayuda, ¿vale? mm, Y no vale para todo, es lo que os he dicho. sí, Si tú vas a acceder a una compra de mm, un inmueble, por ejemplo, para esa persona, necesitas una autorización judicial. Sí que es cierto que la autorización judicial puntual es más rápida que una medida judicial de apoyo al uso. claro. A ver, Bueno, es más rápida porque es jurisdicción voluntaria, claro. empezando por ahí, porque no necesitas abogado, pero también depende de la voluntad del juzgado de que vaya un poco más rápido para que lo Claro. entendáis. La pregunta mía iba más enfocada porque, claro, en la guarda de hecho es la persona que tiene que hacerlo ante un notario. Yo explico, en una situación de salud mental, cuando una persona tiene una crisis, que, que ya no puede, que esa persona no puede decidir por sí misma y a nivel de como familiar Sí. se puede solicitar una guarda de hecho, pero claro, esa persona está claro que no está para asistir porque entonces las familias, ¿qué opciones cómo podemos acreditar que Pero es que somos los cuidadores claro, informales? depende de dónde quieras acreditar ese cuidado informal. Por ejemplo, si el cuidado informal viene a nivel del tema médico, de que te puedan, no para que se tome la medicación, pero sí que te den una información médica de qué medicación le están dando, o a nivel de que si hay un tema económico, si está en un momento de crisis, no haya saque Sí, el eso es dinero. lo que le he Sí, comentado antes. En el banco, lo más normal es que simplemente, por ejemplo, con el libro de familia y acreditar que es tu familiar directo, tu madre, tu hermano, tu padre, sí. suele ser suficiente. Si Mm, no, te va a tocar hacer un acta notarial que mm. acredite esa guarda de hecho, porque si no te vas a ver en un procedimiento para acreditar esa guarda de hecho. Un acta notarial, pero es el familiar ante el notario, Sí. explica la situación, esa Claro, persona, es que eso el, el- hay que hacerlo previo a la situación de crisis. En una situación de crisis, el notario te va a decir que no puede recoger ese acta de notoriedad porque la persona no está capaz o no entiende lo que está haciendo. es decir que, vale, es decir que siempre ha de ser un acta notarial. No, siempre no, depende de dónde quieras ir. Si vas al médico, lo normal es que si la persona usuaria del servicio médico no quiere que entres, no vas a entrar. Otra Vale, cosa es que tú seas el guardador de hecho y puedas acreditar médicamente que tiene una enfermedad mental, que además tú eres su cuidador habitual, que eres la persona con la que convives y
quieres tener acceso al historial médico. A lo mejor no te van a dejar entrar en la consulta médica, porque eso entra dentro de la persona, de la intimidad de la persona. Pero sí que puedas acceder al informe médico. Entonces es pedir a través del historial médico dichos informes. Sí, perdonad, es que justo estamos Sí. trabajando en la Federación en la planificación anticipada de decisiones para ingresos involuntarios. Entonces ya hay muchos hospitales que están poniéndolo en práctica o intentándolo poner en práctica. Y bueno, ya es bastante conocido a nivel de la Comunidad de Madrid. Ya tenemos un proyecto piloto con el Gregorio Marañón, también con el Clínico, con la Fora, con el José Germain. Y en general yo creo que ya casi todos los hospitales de Madrid conocen la planificación anticipada de decisiones. Y eso te lo tiene que firmar la persona interesada, como que tú eres el representante para los momentos de crisis, y entonces ya por lo menos sí que hay más voluntad desde los hospitales en aplicar esa Vale. planificación anticipada de decisiones para dar información a los familiares y para un montón de cosas más, como pues yo que sé que la persona, yo me imagino, es vegetariana pero no quiere determinado menú o le gusta que le ponga música para tranquilizarse o bueno, en fin, o si es posible que le atienda un hombre o una mujer. En nuestra página web tienes toda la información de planificación anticipada de decisiones y si quieres también nos puedes consultar a la federación cuando... Claro, y eso, el problema es que primero los propios usuarios no tenemos conocimiento de esa asistencia y luego, aunque los hospitales son los que lo ofrecen, muchas veces no saben cómo ofrecerlo. Entonces, hay que empezar a usarlo. Entonces, con los hospitales, ahora porque tenéis vosotros el proyecto piloto, pero con los bancos pasaba igual. Cuando empezó la guarda de hecho, llegabas allí y los bancos te decían, es que tú no eres no sé quién, pero es que yo vengo con no sé qué. Entonces, ahora es mucho más fácil, pues con los hospitales pues vamos poquito a poco, como dice Adriana. Entonces, utilizarlas. Yo sé que es difícil, pero en el momento que veáis la necesidad, previo a la necesidad, porque es que en el momento de crisis no vais a poder hacer nada. Hay que hacerlo antes. Sí, os Yo ha os pongo como compartido ejemplo, mi Vale. compañera el enlace por el chat para que podáis tener acceso a la información. sí, yo os pongo Vale, por ejemplo, gracias. claro, os pongo por ejemplo, que no entra dentro de este ámbito, pero por ejemplo, las embarazadas, que durante mucho tiempo se estuvo diciendo que existe violencia obstétrica, bueno, pues tú en tu plan de parto, que son las decisiones anticipadas, puedes establecer cómo quieres parir. Pues es lo mismo, pero eso la gente no lo sabe. Muchas gracias, Antonia. Ari, me parece que se te ha quedado silenciado. Me parece que la siguiente persona era Sara, Sí, ¿no? perdona, Sara, sí. Sara, no te oímos. Para el micrófono. Ya, Ahora ahora. sí. A ver, Angélica, mira, yo tengo una hija que no me va a pedir nunca el reconocimiento de discapacidad, aunque yo creo que lo podría pedir, pero se niega total y absolutamente. Tiene problemas de salud mental como consecuencia de adversidad temprana. Yo todavía no he conseguido encontrar una vía clara o alguien que me recomiende cómo realizar mis últimas voluntades para protegerla, ¿vale? En un momento determinado, un profesional me habló de la autocuratela, o sea, que ella podía solicitar la autocuratela, pero yo creo que eso es pan para hoy, hombre, para mañana, ¿no? Porque ella la puede solicitar, pero también la podrá, ¿no? Sí, efectivamente. Los poderes preventivos o las autocuratelas, igual que los Sí. ponen. Claro, y la puede anular, o sea, se la conceden y luego la puede anular, con lo cual no consigue. No, si es que además se la van a dar porque ella va al notario y si el notario entiende y comprende que lo que está haciendo, lo va a recoger, no hay ningún problema. Ahora, con las mismas, 3 meses después va y dice, quiero anular estos poderes preventivos o esta autocuratela. Claro. Bueno, pues yo le estoy dando vueltas al tema desde hace un montón de tiempo, no acabo de encontrar la solución. Yo no sé si en estas condiciones nos podemos incluir dentro de los patrimonios protegidos y podemos realizar un patrimonio protegido simplemente con los problemas de salud mental. No lo sé.
habría que... ¿Habría que? Habría que... Como el problema es que como no tiene reconocida la discapacidad... No, ni conocida ni presentada, es que la tiene que presentar ella y yo no puedo ir a presentarla, ¿sabes? A lo mejor tendrías que empezar por solicitar una medida judicial de apoyo para ser tú su curadora y tú poder tramitar la discapacidad para poder reconocérsela. Pero eso es larguísimo, ¿no? Bueno, yo al final, Angélica, lo que sí necesito es hacer unas últimas voluntades, pero protegiéndole. No sé cómo hacerlo. Pues eso es tienes que ir al notario y decir, mira, esta es mi situación. Tengo esto, solo tienes esta hija. ¿Perdona? ¿Solo tienes esta hija? Solo, hija. Solo tengo una. Vale, pues entonces es explicarle la situación y manifestarle al notario que recoja lo que para proteger el patrimonio. No el patrimonio solo, sino a tu propia hija respecto del patrimonio que recibe. ¿Tú me podrías dirigir un poco? Tú cógete el teléfono y me llamas. Vale. Ya lo vemos. Te voy a llamar, sí, te voy a llamar porque lo quiero hacer de forma definitiva, no empezar a hacer uno, luego dentro de un año hacer otro, ¿sabes? Sino hacer uno definitivo. Y yo sé que necesito guía, porque estoy un poco perdida. Pues ya Entonces, está. ¿Qué? Sí, os llamo al teléfono que has puesto tú, ¿no? De 9 a 3 estamos aquí sin problemas, si no me voy a hacer electrónico. Pues entonces hago eso. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Angélica. Adiós. Gracias, Sara. Ahora le damos el turno de palabra a Raquel. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola. Muchas gracias por la jornada, que está siendo muy interesante. Mira, yo es que tengo un hijo con patología dual, como has nombrado antes. Tiene 48 años, es hijo único, no tenemos otros familiares y tiene grado de discapacidad 66 y grado 2 de dependencia. Entonces yo ahora tengo 70 años y la verdad es que, pues mira, ahora le han hecho una ostomía muy reciente en diciembre y en fin, las cosas se van agravando. Yo también estoy viendo que me voy haciendo mayor, ¿no? Entonces quería pedir unas medidas de apoyo. De acuerdo con él, pero él siempre me va diciendo, bueno, más adelante, pero yo lo quiero hacer cuanto antes. Entonces aquí en Madrid, que es donde vivimos, yo llamé para informarme por el procedimiento y me dijeron que ya esto no se hacía en los juzgados, que se hacía a través de Fiscalía. Entonces me metí en la página web de Fiscalía y hay un apartado donde se puede pedir las medidas de apoyo en Fiscalía a través de ahora no recuerdo exactamente, la nomenclatura de discapacidad o algo así, en fin, está recogido. Entonces yo quería pedir siguiendo ese procedimiento. Tú has dicho antes que en Castilla y León Castilla y La Mancha, perdón, son 2 años. Aquí tengo entendido que también aproximadamente. Pero he leído que se pueden pedir medidas provisionales. No sé si en el mismo formulario, no sé si estará recogido. Sí, pero mira, yo te explico, Raquel. Es que no sé cómo te informaron, pero el procedimiento es judicial igualmente. Lo que haces es tú informar al fiscal de la necesidad de las medidas de apoyo y en vez de demandar la familia, quien demanda, para que entendáis, porque es que es una demanda como tal, quien demanda es el fiscal. Sí. O sea, ya está, sin más, pero el procedimiento es igual. Lo va a ver un juez, a tu hijo lo va a ver un forense y es un procedimiento judicial. Lo único es que en vez de demandar tú, demanda al fiscal. Sí, lo que pasa que es como a mí me dijeron en los juzgados que iba ya a través de Fiscalía y a la página web o un email. Entonces, es un formulario, es un formulario, le aportas documentación, el fiscal valora toda la documentación y si lo ve suficiente, presenta la demanda. Entonces, mientras que dura el procedimiento, se puede nombrar un defensor judicial, ¿vale? Porque como dura tanto, es para que mientras que dura el procedimiento, se nombra a una persona, si se determina una persona física, o si no hay nadie físico que quiera ejercer ese cargo, se nombra una entidad que ejerza de defensor de la persona con discapacidad mientras que dura el procedimiento, lo que implica que puede actuar como si fuera su curador.
Sí, sí, lo sé, Angélica, pero yo lo que quiero es que no sé que sea una entidad de momento, lo que quiero es, basándome en lo que tú has dicho antes, Que lo hagas tú. para otra persona, es dejar patente que no hay familiar y que una vez que yo no esté, pues mi hijo pase a ser tutelado por por una entidad por una más entidad. adecuada a sus necesidades. Por Eso una entidad, es efectivamente. habitual en el juzgado, o sea, no hay ningún Todo problema. eso va dirigido ahí, dado mi edad, y las circunstancias de que no hay más familiares. Entonces, en cuanto a lo que acabas de mencionar de la figura esta de mientras se completa el procedimiento, si yo pido las provisionales, unas medidas provisionales, es diferente a lo que tú mencionas de que se nombre a un cuidador provisional, ¿no? Pero ¿qué medidas provisionales vas a solicitar? Si es que no la vas a solicitar tú, lo va a pedir el fiscal. Ah, bien. No, para las medidas provisionales serían económicas y sanitarias. Claro, pero eso lo va a hacer el defensor judicial. No lo puede acelerar al pedir yo las provisionales. Es a lo que me refería. Bien, No. aclarado. No, porque Aclarado. además, otra cosa sería distinto si tú instaras la demanda, ¿vale? Si tú ya en tu demanda pides medidas provisionales, el juez valora la necesidad de esas medidas. Pero si es el fiscal quien insta la demanda y el fiscal considera que con el nombramiento del defensor judicial es suficiente, no va a hacer más. No, comprendo. Bueno, hay otra cosa que quería brevemente decir. No sé si está todavía Daniel a la escucha o ya se ha ido, pero es que me ha llamado la atención porque este señor o este compañero ha comentado que tenía una hija con problemas de salud mental y de adicciones. Entonces, que estaban siguiendo el procedimiento, tú le has dicho patología dual. Lo he escuchado perfectamente, pero él parece que no está muy enterado de lo que es esto. Entonces yo no sé si está en Madrid actualmente la patología dual se lleva a través de dos redes, que son los CADs para adicciones y salud mental, los centros de salud mental para la asistencia mental, ¿no? De los trastornos que pueda tener la persona. Entonces, como no hay tratamiento integral, lo que no se puede pretender es que deje de consumir para recibir el tratamiento de salud mental. En eso no está bien orientado, me atrevo a decir. Entonces, yo no sé si está Daniela a la escucha. Creo que se ha ido. Es una pena, porque esta persona me gustaría que supiera lo que es la patología dual. No sé si vosotros le podéis informar y que tiene que ser tratado al tiempo su familiar, al tiempo que le trata el CAD, que le trate salud mental. Y además entre ellos estiman la colaboración, porque lo que no puede ser es que solamente le traten la adicción y no le traten la salud mental. Vosotras que sois especialistas profesionales en todos estos temas, tenéis que saberlo. Entonces merecería la pena decirle a Daniel, informarle amplia y profundamente desde el plano profesional cómo llevar a cabo, porque no sabe que puede optar a la dependencia. O sea, su hija, si tiene un trastorno mental y un trastorno de adicciones, que es una patología dual, le valoran en dependencia y a lo mejor le darán un grado por encima del 65%. Buenas tardes, perdona, me tuve que salir, pero estoy aquí otra vez, te estoy escuchando. Gracias, Daniel. ¿Me has oído todo? He oído que se le puede otorgar algún grado de discapacidad por tener esa patología dual. Si tú sabes lo que es la patología dual. Sí, de hecho lo tiene mi hija, sí. Bueno, pero sabes que tiene que atenderle en el CAD, si vives en Madrid, se llaman CAD, y al tiempo le tienen que ver en salud mental. Está, somos de Alcalá de Henares, está en el CAID, está atendido ya hace tiempo ya. ¿Y en salud mental al tiempo? También. Ah, bueno, es que te había entendido que hasta que no deje de consumir, que no le iban a atender en salud mental. No, para nada, no. Ah. Cuando planteaba la situación, lo que decía es que a la hora de gestionar esa herencia, si nosotros fallecemos, que si se podía postergar su disfrute o condicionar al abandono de las adicciones. No,
A No, eso ya me te ha refiero. contestado Perdonad, Angélica, ya sí, te ha disculpe. contestado Angélica, pero es que eso no es posible hacerlo. De Sí, ya todas le ha formas, contestado, me vais a Sí, sí, perdonar, pero nos lo dijo como antes, sí. ya ha sido resuelta la duda de Daniel y quedan 2 personas y a las 7 tenemos que terminar por muchas gracias. cuestiones Muchísimas gracias, Angélica. Me ha Nada, gustado mucho esta jornada. Muchísimas gracias a todos. Entonces, sí le ruego tanto a Julio y a Paloma que sean lo más breves posible para que podamos terminar a las 7 porque a las 7 tenemos que cortar, que demasiado que Angélica está dejando sin aquí su problema. tiempo y bueno, también por una cuestión Sí, de sí, de organización. conciliación y para poder hacer que las jornadas en general ya estamos haciendo que finalicen a su hora. Entonces, Julio, por favor, si puede ser breve para que le dé tiempo también a Paloma, te lo agradeceríamos. Hola, 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 Julio. hola, ¿qué tal? Mira, es que tenía un montón de preguntas, pero creo que voy a tener que llamarte al teléfono que habéis dado, porque si no, Sin es que problema. Podéis llamar y preguntar por mí o por Eva, ¿vale? Y la consulta, vale, y solo era, a ver, preguntarte una cosa, sí, una herencia que se da, o sea, imagina una herencia que se otorga en 1903, por ejemplo, y no se cobra. Eso pasa a las siguientes generaciones hasta que llega alguien, ¿no? Y esa persona, la última de esa generación, de ese linaje, es la que tiene el total de la herencia. es que habría que ver si hay o no hay derecho de herencia de esa persona que recibe desde Sí, sí. 1903 la herencia. Derecho de herencia, vale. Luego, cuando tú tienes un falso diagnóstico o un diagnóstico inapropiado, ¿qué tienes que hacer para...? Porque si eso implica luego unas deficiencias o unos perjuicios a la persona, eso se tiene que denunciar. Sí, claro. Si tú Vale. consideras que el diagnóstico que has recibido ha sido no erróneo, sino que es falso, puedes denunciarlo. Bueno, Ronio, es que hay gente que le ponen diagnóstico de naturaleza idiopática y luego se descubre la naturaleza, pero al no tener en cuenta ciertos factores que han pasado, pues entonces le han dado una medicación que no le sirve o que le ha producido una serie de perjuicios. A ver si ha habido una negligencia respecto del diagnóstico y del tratamiento. No tiene por Esta qué ser una información negligencia, es ante una falta de el... información a lo mejor, que alguien no ha dado esa información y entonces no se puede evaluar bien. No te he oído. Que no tiene que por ser una negligencia, sino simplemente que como ha habido una falta de información respecto a lo que esa persona tenía, por respecto a, yo que sé, un traumatismo craneoencefálico, lo que fuera, que no se ha valorado, por Bien, ejemplo. pues si no ha existido un acierto respecto del diagnóstico y ha ocasionado un perjuicio, puedes presentar una reclamación frente al sistema sanitario. Vale. Y luego, las personas neurodivergentes que tienen disincronía, ¿eso se considera como una patología? Es que así tan concreto tendría que mirártelo, porque depende de la patología y de qué es lo que quieras hacer. Vale, pues entonces yo creo que voy a llamarte por teléfono o a Eva y voy a comentar sobre Venga, el día de estos. perfecto, Julio. Vale, y perdona las molestias. Nada. Hasta luego. Me están preguntando que si puedo compartir la presentación en PowerPoint. Yo no tengo problema. Yo se la paso a Adriana y os la mando y se la mandáis a quien queráis. Gracias. Muy bien, pues Paloma, para finalizar, si quieres tomar la palabra. Sí, a ver, bueno, soy otra, o sea, estoy en Perdón, otra. Paloma Carvajal es la que tenía la mano Sí, levantada. sí, soy yo, Ah, es es que que en estás uno no me doble. Ah, funciona, vale. es que en uno no me funciona el micrófono y en otro el audio, estoy ahí un Vale, poco. vale. Muy bien. Vale, son dos preguntas un poco concretas. Es que estoy ahí con la guarda de hecho y las medidas voluntarias, porque la guarda de hecho das por sentado que los bancos la aceptan, pero yo los que he ido no me la han aceptado. Así porque sí, no. Me piden siempre algún papel oficial para yo poder actuar en su cuenta, que en principio no hay problema porque de momento lo acepta y le parece bien, pero claro. Entonces, para hacerlo más oficial, yo creo, bueno, por lo que te he entendido, no hay nada más oficial más que ir al notario, aunque sea guarda de hecho. Es que yo Eso encontré vas a... por internet, precisamente en Castilla-La Mancha, como un formulario en servicios sociales, pero yo soy de Castilla y León, aquí no lo he encontrado. Es que para acreditar la guarda de hecho puedes hacerlo con documentación que tengas, sin más. Otra cosa es que te pidan un documento oficial. Pero Más no, oficial que un acta de notoriedad solamente está un documento judicial que reconozca la existencia de esa guarda de hecho. No hay más.
Es que yo no te acabo de entender muy bien que con documentación, porque yo con el libro de familia, sí, yo tengo dos hijos, uno con discapacidad y otro no. Yo no puedo ir con el libro de familia y decir que el otro... Deberías poder. Si tú acreditas que es tu hijo y que tú te encargas de él, a ver, no solamente con el libro de familia, tendrás que acreditar la convivencia, por ejemplo, ¿vale? Sí, Con un certificado de empadronamiento. A lo mejor no convives porque él vive en un sitio y tú vives en otro. Pues te tocará acreditarlo de otra forma con aspectos periféricos que acrediten pero y que tú esto, eres la persona que te encargas de ello. Que es que el sí, problema de la guarda de hecho es que es muy efectiva, pero muy difícil de acreditar en ocasiones claro, para determinados ámbitos. claro, yo creo que o sea, la otra pregunta es que en las medidas voluntarias hay que delimitar mucho, hay que decirlo todo lo que queremos, en lo que queremos actuar, Que o se puede hacer, lo que no recojas no se va a poder no hacer. se puede. Ya no es establecer el límite, sino establecer en concreto qué quieres que haga. Porque no lo haces tú, lo hace tu hijo. Entonces tu hijo tiene que decir que él conoce la situación, que conoce la necesidad del apoyo y qué apoyo quiere que le prestes. Porque a lo mejor quiere que le prestes apoyo económico solamente cuando vaya a firmar un préstamo superior a 300 euros. No, eso, la verdad es que de momento va a aceptar lo que le diga, Ya. por eso lo quiero hacer ahora, porque de momento sí que estamos en situación de que yo haga el acta o lo que tenga que hacer y él esté de acuerdo. Claro, pero el notario se supone, por ejemplo, tienen que hacerlo así. Ha de entrevistarse con tu hijo Sí, de sí, forma sí, no hay problema. independiente y tu hijo manifestar la voluntad de forma independiente. No hay problema. Él de momento sí, claro, si se lo hago yo todo, él está Sí. comodísimo, él Ningún fenomenal. problema, pues él va contigo, hacéis las medidas voluntarias y mientras que funcionen, estupendo. Cuando dejen de funcionar, no hace falta dejar de ir al notario y dejarlas en desuso o darlas de baja. Puedes pedir, si necesita más apoyo, pedirlas judiciales, indicando que existían unas voluntarias previas que no son suficientes. ¿Que dejan de ser necesarias porque tu hijo evoluciona y sin ningún problema y demás? Pues puedes dejar ir al notario y dejarlas en desuso o inhabilitarlas y ya está. O las dejas ahí sin ningún problema. Vale, perfecto. Eso era, muchas gracias. Nada. Aquí hay gente que dice que tiene la mano levantada desde hace tiempo, pero No, no habíamos visto más manos levantadas. Bueno, de hecho me parece que Paloma Roya también lo tenía levantado, pero como comentábamos antes, para llegar y cerrar en tiempo, como tenéis a vuestra disposición el teléfono y el contacto de Angélica y el mail, pues os podéis poner en contacto con ellas en cualquier otro momento y vamos a dar hoy por finalizada la jornada. Sabéis además que la tenéis como siempre grabada, que cuando en unos días, cuanto tardemos en procesarlo y demás, lo publicaremos en nuestra página web, que tenemos un canal de YouTube donde se cuelgan desde hace unos cuantos años, siempre que el ponente lo autoriza, como es el caso de esta tarde, se van publicando todas las jornadas en nuestra página web, o sea que podéis, si os ha quedado alguna duda, cualquier cuestión pendiente de las que se ha hablado, lo podéis recuperar. Y bueno, nos tenéis a vuestra disposición también en la federación si necesitáis cualquier contacto. Y, y nada, daros a todos las gracias, especialmente a Angélica, por su tiempo. gracias a vosotros. Espero que no haya sido muy aburrido y que me hayáis entendido. Y si os he Pues generado más dudas, pues me llamáis. yo creo que por lo menos a mí me ha parecido muy interesante, además que son temas densos, pero yo por lo menos he aprendido mucho y ha estado la verdad que muy bien y muy claro. En Muchas cualquier gracias. caso, pues nada, contamos contigo, sí, Sin problema. Aquí sí, te estamos. necesitamos. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Genial. Disfrutéis Gracias. de la tarde. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, gracias.